Buenas noches, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. En esta ocasión me hacen una pregunta que considero muy importante, muy interesante, uno de mis allegados del Salvador, con respecto a los pactos mayores cuando son hechos en familia, y me gustaría compartirla con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo acá desde El Salvador, tu hijado don Enrique. Padrino, para un nuevo tema. No hace mucho tiempo tú subiste un programa que es para pactar con las entidades mayores, donde se incluye a la familia. Entonces, si mal no recuerdo, tú dices que se puede hacer siempre el pacto, que el mismo que se hace individual, que es de quinto nivel, de quinto grado, se puede incluir en ese mismo pacto a su cónyuge y a los hijos que sean directos. Ahora, a mí me surge un par de preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente uno hace el pacto familiar, pero en algún momento de la vida hay discordias entre la familia? Pudiera pasar que alguno de estos integrantes se levante con otro y use este pacto para hacerle daño a su familia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando uno incluye a un niño? Un niño, hablemos de 7 o 10 años, o de 12 años, lo incluimos en el pacto, pero ese niño, cuando ya es joven, cuando ya es adulto y toma conciencia y no está de acuerdo con este pacto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Se puede invalidar eso? Y se puede en un pacto así familiar poner alguna cláusula, por así decirlo. Imaginémonos que el jefe de familia o el encargado de este pacto, sea la mamá, el papá o puede ser hasta el hijo, el integrante, puede ser que ponga una cláusula, poner alguna cláusula en este caso para que alguno de los integrantes no le pueda hacer daño a ellos si tuviese el día de mañana algún problema y quiere usar este pacto. Y para concluir, padrino, en este caso de este pacto familiar, ¿cada integrante tiene que tener un baúl del diablo o cómo se hace en ese caso? Si nos pudieras brindar más luz en este tema, sería fabuloso. En lo personal, agradecido contigo, se te quiere mucho, padrino, y como tú siempre dices, aquí estamos, aquí seguimos. Fuerte abrazo. Es muy importante, muchachos, tomar en consideración que cuando hablamos de pactos mayores, estamos hablando de un convenio, un trueque con entidades netamente angelicales que forman parte de esos ángeles y arcángeles y querubines que fueron desterrados de los cielos, que fueron la tercera parte de los cielos y que forman ahora parte esencial de la convivencia con nosotros aquí en la tierra. Siendo ángeles y arcángeles y querubines, esos seres espirituales a los que muchos catalogan falsamente como demonios y que no son nada más y nada menos que ángeles de luz, los que nos dieron, como las mismas escrituras lo dicen, el don de la sabiduría, el discernimiento y el conocimiento para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Sin la intervención de esos seres, fuéramos nosotros autómatas, todavía cubiertos en nuestros genitales con una hojita de parra, viviendo en la ignorancia, sumidos en un vacío existencial, por cuanto Dios no quería que comiéramos del fruto del conocimiento. Para encontrarnos ustedes y yo aquí en este video, en este momento, tuvimos que ser intervenidos por esos seres que ante muchos son malos y de oscuridad, pero que no son más que los seres que nos dieron el conocimiento, la luz y el discernimiento del bien y el mal. A esos seres que les debemos la sabiduría, el entendimiento y el raciocinio para poder nosotros discernir el bien y el mal, tenemos que tratarlos con el más puro y absoluto respeto, partiendo de lo siguiente: nosotros somos energía, mis queridos amigos. Si la gente supiera lo delicado que son las palabras, preferiríamos en la mayor parte de nuestras vidas actuar en silencio y no hablar. La palabra decretada
crea una vibración. Esa vibración crea una realidad. Y sea para los enfumbes, para los orichas o para las entidades mayores, cualquier decreto es una declaración insofacta de algo que se pide, sea o no firmado, sea o no creído. Al momento de ser decretado por la boca, nosotros emanamos una vibración. Esa vibración que precede el pensamiento, convertida en palabra, llega ante nuestras entidades mayores, o ante los orichas, o ante los enfumbes, y son decretos. De ahí lo importante es que cuando una persona, por ejemplo, dice, yo voy a dar menga, y cambia de opinión, la menga, al ser ofrecida verbalmente, ya se convierte en compromiso ante las entidades a la cual uno mentalmente se le ofreció. Si yo, por ejemplo, le digo a un enfumbe, no, yo mañana te voy a dar menga, porque quiero que me cumplas con una petición de un cliente o una mía propia, mañana te doy menga. Pero llega el día de mañana, de mí se me olvidó, o lo tomé de una forma a la ligera, no muy importante, y se me pasó por alto. Las entidades, en este caso los enfumes, no lo pasan por alto. Es una promesa decretada, pensada, hecha palabra, hecha vibración, que no se cumplió. Y lo que no se cumple en el mundo espiritual posee un castigo en el mundo terrenal. Algo se nos quita al momento de nosotros haber decretado la intención verbal y mental de dar menga y no haber cumplido. Alguna bendición se nos quita, sea a nivel económico, alguna bendición de salud, alguna oportunidad se nos cierra, alguna puerta se tranca, alguna oportunidad perdemos, simple y llanamente por el hecho de yo haber pensado, haber decretado, haber pronunciado y no haber cumplido. Eso pasa con los enfumbes. Ahora díganme ustedes con las entidades mayores, con Satanás, con Belcebú, con Asmodeo, con Lilith, con Baal, con Mefistófeles. Ahora bien, todos sabemos que a nivel familiar está la clásica pintura, la clásica forma del padre y la madre, los hijos amorosos, el vínculo sagrado de un matrimonio en donde todos viven felices por siempre. Ni el padre ni la madre atenta contra los hijos, ni los hijos atentan contra los padres. Muy bonito el cuadro, muy bonita la pintura, pero no se aplica a la realidad. Ustedes y yo sabemos que no aplica a la realidad. Ahora bien, hay modelos de familias que son pintados en un cuadro lleno de modelos de virtudes. Un padre respetuoso, un padre amoroso, una madre respetuosa, una madre amorosa, que es esposa, mujer y madre ante los ojos de Dios, como dicen los cristianos, y un padre amoroso, que es hombre, padre y procreador, patriarca de la familia, en donde con un modelo de virtudes ninguno falla en su papel, ni los padres, ni la madre, ni los hijos. Es muy bonito pensarlo así, pero vamos a la realidad y es completamente diferente. Actualmente los hijos se van contra los padres contra los hijos, y entre los esposos se van unos contra otros por celos, por envidias, por traiciones. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio eclesiástico es una unión sagrada donde yo, aparentemente de forma voluntaria, firmo un documento que me lo da la iglesia, un matrimonio que se firma, aparte de que el cura lo bendice, se firma un acta matrimonial eclesiástica donde la iglesia no separa ni divorcia nunca una pareja, porque están unidos hasta que la muerte los separe, y para Dios no existe el divorcio. Ahora vamos al matrimonio civil. Muy bonito nos lo pintan, un compromiso, pero ¿qué pasa? Hay una firma, no es un compromiso más que una obligación el yo no poder traicionar a mi mujer o mi mujer a mí. Dentro de ese matrimonio civil hay cláusulas que yo no puedo romper, ni ella ni yo, ni mi cónyuge ni yo. Ahora bien, dentro del matrimonio civil, que lo pinta muy bonito, dentro de esa vería ceremonia matrimonial con testigos ante un juez, existen
lo que ustedes y yo conocemos como contratos prenupciales. Existen también una serie de cláusulas legales donde yo me protejo por si mi esposa quiere quitarme mi herencia, o ella se protege por si yo quiero quitarle sus bienes. Hay desacuerdos, hay infidelidades. Entonces, después de toda esa pintura, toda esa argamasa llena de anormalidades, tengo muchos clientes en todo el mundo que me dicen: padrino, yo quiero obtener beneficios económicos ya. Padrino, yo quiero obtener un patrimonio familiar para que mis hijos tengan dinero, estudios, universidad, casa, carro y bienes económicos, pero lo quiero ya. Tengo clientes como las mujeres, por ejemplo, que me dicen: padrino, yo quiero un esposo fiel, quiero un hombre que me ame, un hombre que me quiera, quiero hijos amorosos, quiero dinero, quiero escalar fama, quiero evolucionar económica y financieramente, pero quiero eso ya. Hay hombres, por ejemplo, que me dicen: padrino, yo quiero que mi mujer me ame, conseguirme una buena pareja, ganar en juegos de azar, tener hermosos hijos, una mujer que sea hembra, esposa y buena madre, un hogar perfecto, estoy solo, no tengo dinero, quiero que mi vida sea una vida placentera, llena de amor, dinero y prosperidad física y económica, pero lo quiero ya. Cuando esos integrantes, esos clientes, esos nuevos ahijados dan conmigo buscando cosas que quieren ya, yo les recomiendo: vamos a pactar con entidades mayores, con esa serie de ángeles y arcángeles que son desterrados por el propio Dios aquí en la tierra por haber desobedecido su palabra, nada más por el mero hecho de ser castigados, porque esos ángeles y arcángeles nos dieron a ustedes y a mí el don, el privilegio, la capacidad de discernir el bien y el mal, mientras que ese Dios, Jehová, Alá, Yahvé, como ustedes lo quieran llamar, nos querían a nosotros en la más absoluta de la ignorancia total. Dios no nos quería a ustedes y a mí como idiotas. Gracias a las entidades mayores, ustedes están viendo este video y yo puedo dárselos a conocer, porque tenemos el don del discernimiento, la capacidad de pensar, de digerir, de masticar, de ver qué es lo bueno, de ver qué es lo malo, y la capacidad como seres humanos de elegir lo que a ustedes y a mí nos dé la gana. Esa capacidad, ese discernimiento, esa libertad la tenemos gracias a nuestras entidades mayores, porque Dios nos quería como idiotas, como autómatas. No coman de ese árbol, pero Él sabía que íbamos a comer. Ahora bien, partiendo de allí, yo me encuentro con familias que me dicen: padrino, quiero hacer un pacto familiar para que Belcebú, Satanás, Mefistófeles, Asmodeo, Lilith, etc., la entidad que el cliente escoja, me provea a mí como padre de la capacidad de yo proveer a mi familia, pero quiero en el pacto familiar pedir salud para mi esposa, salud para mis hijos, salud para mi familia, para mis padres, para mis tíos. Quiero que mis hijos me amen, quiero que mi esposa me ame, yo quiero ser un patriarca que provea a la familia de todos los éxitos y los privilegios de una vida sana, de una vida bella, con dinero, con capacidad y con salud, de poder ver crecer a mis hijos y llevarlos adelante, que se hagan hombres de bien en una universidad. Pero yo solo no puedo, padrino. Yo necesito que me dé una mano. ¿Qué me recomienda usted? Perfecto, ahijado. Vamos a pactar con las entidades mayores. Pero pactar con las entidades mayores, mis amigos, es nada más y nada menos que decretar, pensar y darle la tarea a Mefistófeles, a Baal, a Asmodeo, a Lilith, a Satanás, a Belcebú, a Leviatán, darle a ellos la tarea de que a mí como hombre me provean de todos los bienes materiales, físicos y temporales, para yo como hombre ser un proveedor idóneo para mi familia. Quiero levantar a mis hijos dentro del vínculo familiar. Quiero que mi esposa sea una mujer de bien porque yo la amo, porque yo la quiero. Cuando los clientes me buscan para un pacto familiar, hay unos mandamientos que tenemos que cumplir, tanto el padre como la madre y los hijos.
Esos mandamientos, como ustedes bien lo saben en videos anteriores, llevan unos contratos que se firman con una gota de la sangre de los que pactan. Se hace el baúl del diablo. Perfecto, maravilloso. Vamos a pactar como familia, en un bello entorno familiar. Pero viene la parte oscura del proceso. ¿Saben cuál es? En que mañana pasado, de repente, yo le monto cacho a mi esposa, o mi esposa me monta cacho a mí, o de repente me salen los hijos rebeldes, o de repente mi esposa se cansa de mí, o yo me canso de ella. O puede pasar que los hijos míos nazcan desobedientes, nazcan drogadictos, malos estudiantes, conflictivos, me lleve la contraria, no me obedezcan a mí como padre o no obedezcan a mi esposa y empiezan los problemas. Cuando empiezan los problemas, ahí se pone la cosa complicada, mis queridos amigos, porque ya pactamos como familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me llegan clientes que quieren hacer pacto familiar, yo les digo, siéntense ustedes como familia. Tú siéntate con tu esposa, tú siéntate con tu esposo. Piensen bien lo que van a pedir. ¿Quieren dinero? Perfecto. ¿Quieren fama? Excelente. ¿Quieren salud? Maravilloso. ¿Quieren hijos que los amen? Perfecto. Que yo amo a mi mujer y yo deseo toda la salud del mundo, el bienestar económico, físico y temporal para ella. Perfecto. Que ella desea para su esposo toda la salud, el vigor físico, el poder económico, espiritual y económico que quiera. Perfecto, maravilloso. Que yo quiero que mis hijos nazcan inteligentes, que crezcan, que tengan suerte en juegos de azar, para que mis hijos sean amados y queridos por las mujeres. Maravilloso. Pero ¿qué pasa si en el transcurso de los años alguno de los miembros cambie de opinión? Las entidades mayores, mis queridos amigos, cuando pactamos como familia, dentro de ese baúl, que no tiene que ser, como dice mi amigo de El Salvador, mi ahijado, no tiene que ser baúles para todo el mundo, basta con un baúl familiar, un baúl donde toda la familia, como pactó a nivel grupal, echen allí sus obras, sus ofrendas y sus bendiciones, sus peticiones. Un baúl familiar. Va el esposo, da el esposo al baúl, coloca una ofrenda. Yo quiero hoy que me vaya bien en el trabajo. Yo quiero que a mi esposa le vaya bien en el embarazo. Vamos a tener hijos. O yo quiero que mis hijos que están grandes ganen el año sin dificultad. Pasen los años académicos sin dificultad para que lleguen fácilmente rompiendo las etapas a la universidad sin ningún tipo de dificultad. Entidades mayores, el esposo. Yo quiero que mis hijos sean inteligentes. Protéjanlos de todo mal y peligro para que mis hijos no sean atracados, ni violados, ni robados, ni tengan ningún accidente. Que le pido a las entidades mayores. Va la esposa al baúl. Entidades mayores, yo quiero que mi esposo me sea fiel. Quiero que mi esposo sea viril en la cama, que me haga sentir como hembra, que sea buen amante. Dice la mujer, la esposa, quiero para mí salud, prosperidad, que mi esposo me sea fiel y me procure económicamente. Quiero que mis hijos nazcan saludables. Van los hijos al baúl. Entidades mayores, yo quiero que mi papá y mi mamá siempre se amen, se quieran. Yo quiero, entidades mayores, ganar el año. Yo quiero, entidades mayores, que ustedes me den un carro. Yo quiero, entidades mayores, que ustedes me den un juego de Nintendo, una consola PlayStation. Pero yo conozco, tengo ahijados y familias que me dicen, padrino, supiera que nosotros pactamos como familia y sorprendí al hijo mío pidiendo una consola de videojuegos a las entidades mayores. Eso es valedero, son niños, son jóvenes. Esos niños, esos jóvenes pueden pedirles a las entidades mayores lo que quieran, desde una consola de videojuegos hasta un carro último modelo. Tengo en Panamá una familia que pactó hace como 3 años con entidades mayores y el hijo desea ser cantante. Él ama el hip hop, lo que llaman el hip hop actualmente.
reggaetón, ese tipo de música actual. El hijo de ella, de la señora, el hijo único por cierto, él siempre va al baúl y le pide a las entidades mayores: yo quiero grabar un disco, que ese disco pegue, padrino. Yo quiero grabar un disco de entidades mayores y que ese disco se venda. Yo quiero grabar en esta oportunidad una canción y que esa canción se venda. Ese jovencito del que les hablo es un importante cantante de hip hop que actualmente vende millones. ¿Qué pasa? Dentro de esa familia, las entidades mayores han convertido a ese chico en un cantante famoso. Y el padre es dueño de varias empresas y la madre igualmente, dueña de varias empresas. Como familia se mantienen muy bien. Pero también tengo familias que han pactado con entidades mayores que han empezado los problemas. Porque la mujer cree que el esposo le está montando cacho, le está siendo infiel. Entonces la mujer va al baúl: entidades mayores, yo quiero que mi esposo no tenga ojos para nadie. Empiezan los celos. O va el esposo, que está creyendo que la mujer le está siendo infiel, al baúl: entidades mayores, abre el baúl, prende la velita: yo quiero que mi mujer no me sea infiel, pero creo que me está montando cacho, le veo distinta, quiero que no tenga ojos para nadie. O van los hijos: entidades mayores, me gusta una jovencita, yo quiero, entidades mayores, que esa niña sea mía, porque me gusta. Pero puede pasar que esa jovencita que el hijo quiere y que le está pidiendo a través del baúl del diablo a las entidades que se la den, el papá o la mamá estén en desacuerdo con esa niña o viceversa. Entonces es muy delicado. Las entidades mayores escuchan, analizan nuestros pensamientos y están pendientes a lo que nosotros decretamos con esta boca verbalmente. Cuando se pronuncia una palabra que es previamente analizada y convertida en energía, en sonido, las entidades mayores, así como los enfumbes, toman eso como una orden. Y si no cumplimos lo que ofrecemos, las entidades mayores se cobran con lo que ustedes y yo sabemos que siempre se han cobrado los enfumbes y todos los tipos de entidades: con menga, con sangre. Ante un baúl del diablo, siempre ante una petición concedida, se ofrenda sangre. ¿Qué pasa con los enfumbes? Como tatas. Ante los enfumbes, cada petición se agradece con sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando mi ahijado El Salvador me pregunta que si hay niños pequeños involucrados en los pactos? A los niños pequeños no les pasa nada, porque los niños pequeños van a ser cuidados, respaldados y bendecidos por las entidades. Esas entidades mayores van a respaldar, a cuidar y a bendecir a la familia. Pero ¿qué le digo yo a mis clientes? Cuando ustedes pacten con entidades mayores, sea individualmente o como familia, piensen muy bien lo que van a decir antes de ir al baúl y expresar: entidades mayores, quiero esto; entidades mayores, quiero aquello, y a cambio yo les voy a dar esto. Nunca ofrezcan a las entidades mayores algo que ustedes no tengan la capacidad o no tengan la intención de cumplir, porque las entidades mayores, una vez que pronunciamos, pensamos y decretamos, se toman eso como una orden, como una petición cumplida, aunque sea únicamente pensada. Si yo sé perfectamente como sacerdote, o mis clientes o mis ahijados, que ante un enfumbe o ante una entidad mayor yo debo desear una petición me sea concedida, y si yo sé previamente que para esos seres espirituales, sean enfumbes o arcángeles, ellos se mueven con sangre, con menga, yo tengo que saber que debo dar la menga, porque si no ellos se la cobran. Entonces, ¿qué pasa cuando pactamos como familia y yo, siendo padre o siendo madre o siendo hijo, voy al baúl? Entidades mayores, yo quiero un juego de Nintendo, un Atari, un ejemplo, los muchachos, o la esposa. Entidades mayores, yo quiero que mi esposo gane el trabajo o la empresa, la entrevista que tiene de trabajo, para que lo suban en el ascenso empresarial. O va el esposo: entidades mayores, yo quiero que mi esposa sea fértil y quiero que salga embarazada porque no puedo tener hijos con ella. Lo que sea. Cada petición lleva una ofrenda. Cada petición lleva una ofrenda de sangre. Y se le debe dar esa ofrenda de sangre a las entidades primero, antes que las entidades nos cumplan a nosotros. De esa forma, nosotros ya cumplimos con ellas y son las entidades o los enfumbes los que quedan en deuda nuestra, en deuda con nosotros. Ya cumplimos con dar la menga. Entonces, ¿qué pasa para mi ahijado El Salvador cuando me dice de los niños? Los niños, no hay peligro con ellos.
Pero hay algo muy importante que quiero que ustedes sepan a través de este video. Toda entidad mayor o enfumbe al cual se le pida algo en forma de petición, a ellos se les dé el chivo, el gato o el perro en señal de agradecimiento por la petición que uno les pidió mucho antes de que ellos la concedan. Uno queda ya paz y salvo con ellos. Ellos son los que quedan en deuda con nosotros porque ellos me tienen que cumplir a mí porque yo les di sangre. Con las entidades mayores pasa igualito, pero es peor. Con las entidades mayores yo les pido a ellos que yo quiero que en mi entrevista de trabajo me escojan a mí. O yo quiero ganarme el quino, o ganar una carrera de caballos, o ganar en el casino. O yo quiero que mi esposa, que es infértil, salga embarazada. O yo quiero ganarme la herencia de mi familia. O sea, porque me ha pasado, he conocido clientes que me lo han pedido: padrino, yo tengo más hermanos en mi familia, pero yo quiero que la herencia de mis padres, al ellos morir, sea toda mía. Perfecto. Las entidades mayores hacen que la herencia de tus padres sea únicamente para ti. Pero cada petición, no se les olvide, muchachos, cada petición lleva un pago de sangre. Si esa sangre yo no se la doy al enfumbe, sacrificando un chivo, un gato o un perro, o a las entidades mayores a través del baúl del diablo, o ofrezco menga humana y no se las doy, las entidades mayores y los enfumbes se la van a cobrar como mejor les parezca. Y ahí es donde se mueren los hijos, se mueren las mascotas, nos podemos morir nosotros, se mueren familiares. ¿Por qué? Porque tomamos a la ligera un precepto muy sagrado, que es la ordenanza de decretar. Y las entidades mayores y los enfumbes, aunque no los veamos biológicamente, son seres espirituales que nos escuchan. Entonces, mucho ojo, muchachos, cuando ustedes vayan a pactar como familia o individualmente, o vayan a buscar algún tipo de beneficio de las entidades mayores a través del baúl del diablo o de nuestros enfumbes, sepan y entiendan que cada petición ellos la ejercen y la llevan a cabo a cambio de algo, porque no hay nada gratis en la vida, ni en este mundo ni en el otro. Todo se paga en esta vida y en el otro. Y ante las entidades mayores y los enfumbes, el precio es la sangre. Ustedes me pagan a mí unos derechos. Como seres mortales manejamos dinero, manejamos dólares, papel billete, dólares. A las entidades mayores no les interesan los dólares que ustedes me pagan a mí. A los enfumbes no les interesan los dólares que ustedes me pagan a mí. A las entidades mayores y a los enfumbes les interesa la sangre que ellos puedan recibir, porque de esa energía, de esa menga se alimentan. Como a ellos les interesa la sangre, ellos están al pendiente al momento de pactar lo que nosotros pensamos, decretamos y emitimos en forma de sonido. Y aún sin emitirlo en forma de pensamiento, entonces las entidades mayores están al acecho, están esperando. Vamos a esperar que aquella familia que pactó con nosotros a través del Elías Carvajal abran el baúl. Vamos a esperar que abran el baúl y prendan la vela. Vamos a esperar. Las entidades mayores están esperando que ese hijo, ese padre o esa madre o en familia abran el baúl y prendan la vela. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Están al tanto, están al acecho. Cuando pedimos, ya se ejerce inmediatamente un compromiso, un trueque. Ese hombre o esa mujer me pidieron algo, dice las entidades mayores. Al momento de pedir, el carro, el juego de lotería, el que la mujer se haga preñada, la herencia, el ganar los estudios, lo que sea, al momento de pedir, las entidades abren la puerta a través del baúl del diablo y dicen: bueno, ya él pidió esto, ella pidió aquello y los hijos pidieron esto. Vamos a esperar que ellos nos den lo que nosotros pedimos para poder cumplir las peticiones. Ellos esperan la sangre, esperan la menga, toman el tiempo, pasan los días, pasan las semanas. ¿Qué dicen las entidades mayores? Ellos abrieron el baúl, el portal, encendieron la vela, pidieron por esa boca, no nos dieron la sangre, pero pidieron
Perfecto, vamos a darle a ellos lo que ellos quieren, pero ya que no nos dieron la sangre de la menga, vamos a tomarla nosotros por cuenta propia. Entonces, las entidades mayores o los enfumbes matan los hijos, hacen que la mujer aborte, nace el niño muerto, o pasa un accidente, se matan mis hijos, o pasa un accidente, se mata mi mujer, o pasa un accidente y se mata mi esposo. ¿Por qué? Porque pedimos por esta boca, pero no cumplimos con nuestra parte. Entonces, los pactos mayores son fabulosos. Tengo cientos de personas que lo han hecho, como hace poco un testimonio de un video de una señora que no podía ver, mi compañera de Uruguay, si no me equivoco, y ella que cobró la vista, pidió conocimiento, salud, potestad espiritual y económica, y la señora, que mis entidades la tengan en la gloria, que yo la bendigo grandemente, y siempre le mando mis bendiciones, está llena con una hermosa vida que constantemente está progresando, porque ella emite una orden y la cumple. Ella va y le da ofrendas, está en contacto conmigo, le mata un gato a las entidades, coloca allí su criyumba. Hay que cumplir, muchachos. Las entidades mayores están para ayudarnos, para darnos el conocimiento, el entendimiento, pero a través de la fe, la mansedumbre, la humildad y el cumplimiento. Tengan en cuenta que nosotros podemos pedir todo lo que nos dé la gana por esta boca, pero cada petición tiene un precio, y ese precio se paga con sangre. Y si nosotros no sacrificamos en el momento de pedir el animal a cambio de esa bendición que queremos, o no sacrificamos el otorgamiento de quinto nivel o de menga humana que se hace al momento de pactar, las entidades igualmente van a cumplir con las peticiones, porque ya se hizo un contrato verbal. Pero como no se ha firmado con el otorgamiento de la menga, las entidades se van a cobrar con sangre de la forma en que ellos quieran. Entonces, yo les recomiendo que cuando vayan a pactar como familia, piensen bien, elaboren las peticiones de tal forma, como dice mi ahijado El Salvador, con una serie de cláusulas que son valederas, en donde yo me proteja por si mi esposa cambia de opinión y se va contra mí. Si eres tú la esposa, haz las cláusulas de tal forma en donde tú te protejas por si tu esposo al pasar los años se va contra ti, y los hijos igualmente, que hagan las cláusulas como familia de tal forma en donde todos se protejan, preveyendo, de bueno ser precavidos y previsores, preveyendo de que de repente se voltee la tortilla. Entonces, yo te amo mucho, mi amor, le puede decir el hombre a la mujer le puede decir al hombre, yo te amo mucho, mi bello, mi amigo, mi esposo, mi amante, mi querido amor, yo amo mucho a mis hijos, pero así como existen los contratos prenupciales y los convenios matrimoniales y las firmas jurídicas, vamos a protegernos espiritualmente, vamos a sentarnos como familia y vamos a programar, a diseñar, a plantear las peticiones de tal forma en donde en el futuro, esperando y aspirando que eso no pase, de repente no vaya a haber algún cambio de eventualidades en la conducta y tú me puedas hacer algo a mí o yo irme contra ti. Entonces, de forma privada, en familia, como ustedes quisieron pactar en familia, entonces de familia, como familia, pónganse ustedes honestamente el corazón en el pecho y como familia, hablen sin tapujos. Vamos a sentarnos como padre, madre e hijos y vamos a poner todo de tal forma que al momento de que el Tata Elías Carvajal vaya a Campofinda y de menga humana, todo quede sellado ante las 20 entidades mayores, pero de tal forma en donde, esperando que no pase, no vaya a existir la posibilidad de que tú te vayas contra mí o yo me vaya contra ti o mis hijos se vayan contra nosotros o nosotros contra ustedes. Como familia toca sincerarse, dejar las apariencias, abrir el corazón y como familia estructurar un pacto de tal manera que ustedes elaboren una serie de cláusulas y de compromisos familiares, puesto que quisieron el pacto familiar, para que eventualmente no pasen en el futuro algún tipo de, digamos que anormalidades, no porque las entidades mayores nos quieran hacer daño, las entidades mayores nunca nos van a hacer daño. Prueba de ello, yo, que pacté con Satanás en Colombia a mis 20 años, ya tengo 64 años, con una hermosa familia, un hijo sano, evolución económica, evolución financiera, evolución espiritual y una excelente salud. Las entidades mayores me han dado todo lo que yo he querido y aquí estoy 64 años después de haber pactado yo cuando tenía 20 años. Eso quiere decir que las entidades mayores, mis queridos amores,
nos cuidan y nos protegen, pero tenemos que pensar bien lo que creemos, decretamos y emitimos. Y ante todo, saber que nada es gratis ni en esta vida ni en la otra, y todo se paga. Aquí se paga con dinero, allá las entidades se cobran con sangre. Entonces, si nosotros queremos que las entidades mayores nos den una vida privilegiada, si nosotros queremos suerte, si nosotros queremos herencia, si nosotros queremos hijos, si nosotros queremos casas, si nosotros queremos que fulano se muera, si nosotros queremos que fulano se sane, si yo quiero salud para mis hijos, para mí, para mi esposa, pidamos por esa boca todo lo que queramos, pero todo tiene un costo. Y ese costo se paga ante las entidades y ante los enfumes con menga, con sangre. Y mientras nosotros se la demos, no tenemos nada de qué temer. Porque si yo pido algo y le doy a las entidades mayores un gato, un perro o un chivo o menga humano en campo finda, ya ustedes y yo cumplimos. Podemos acostarnos relajadamente, podemos sentarnos y esperar que las entidades mayores nos den las bendiciones que queremos, porque ya ustedes y yo cumplimos al momento de otorgar la menga, sea de animal o sea menga humana. Al momento de otorgar la menga, estamos nosotros jugando a nuestro favor, porque ya ustedes y yo cumplimos. Son las entidades, que son ángeles y arcángeles, no se les olviden, son las entidades que no nos pueden fallar, porque si nosotros siendo mortales ya cumplimos al darles la sangre, ya no queda de otra que las entidades están obligadas, porque están obligadas a darnos lo que queremos, porque ya ustedes y yo les dimos a ellos el pago, la sangre, la menga. Entonces, si yo di la menga, ellos tienen la obligación de darme lo que yo aquí pedí ante el baúl, sea individualmente o como familia. Pero los invito a que ustedes parten como familia, sin ningún tipo de temor, pero piensen bien lo que van a pedir. Pongan cláusulas, como dice mi ahijado del Salvador, para que eventualmente nos protejamos como familia. Y esos hijos pequeños irán creciendo. Cuando crezcan, tenemos que irles inculcando poco a poco, que somos una familia que tiene ciertos criterios morales, ciertos criterios filosóficos, ciertos criterios espirituales, y hacerle ver a ese niño en crecimiento que nuestro Dios no es ese mismo Dios católico o cristiano o musulmán, sino que es nada más y nada menos un ser de luz llamado Mefistófeles, Asmodeo, Baal, Satanás, Lucifer, Leviatán, Lilith o el que sea con el que ustedes hayan querido pactar. Se le enseña a los hijos que vayan queriendo voluntariamente aceptar a esas entidades mayores con las que ustedes y yo como padres pactamos, que ese es nuestro Dios. Ellos son nuestros guardianes, nuestros ángeles de la guarda. Si el niño crece y cambia de opinión porque dice, no papá, a mí no me gusta esto, yo prefiero creer en Jesús, las entidades mayores respetan eso, porque es un niño que está creciendo voluntariamente, y aunque creció dentro del pacto familiar, ese niño pequeño tiene la voluntad de cambiar su elección, porque no fue una elección que él tomó cuando era bebé. Y las entidades mayores saben perfectamente de que el niño está cambiando de criterio, y las entidades mayores respetan el criterio, porque saben que ese niño, al momento de hacer el pacto, pues era simplemente un bebé. Al momento de crecer, si ese niño no está conforme con ese tipo de deidades o de dioses en las que nuestros padres creen, tiene el privilegio y la capacidad de poder cambiar y ser católico, cristiano, musulmán, mormón, testigo de Jehová o lo que le dé la gana. Las entidades mayores respetan eso, pero cuando vayan a pactar como familia, traten de elaborar las peticiones de tal forma que, como dice mi ahijado, hayan ciertas cláusulas para evitar que en el futuro un familiar no se pueda ir contra otro. Porque si esas cláusulas no son claramente expuestas al momento del pacto y dejamos algún huequito abierto a las posibilidades, puede ser que de repente mi esposa acabe conmigo, yo acabe con ella, o mi esposa o yo acabemos con mis hijos, o mis hijos acaben conmigo. Entonces, familiarmente, a pesar de que esos pactos los he hecho yo muchas veces, siempre les digo a mis clientes, al momento de que ustedes me entreguen a mí las peticiones que se van a firmar y se van a entregar al momento de hacer el otorgamiento del pacto mayor, no se les olvide que cuando yo voy a Campo Finda y otorgo la menga humana, todas las peticiones que ustedes me entreguen, que yo imprimo y que yo meto en mi baúl y que ustedes meten en el de ustedes, deben quedar
elaborada de tal manera, con sumo cuidado, para que todos queden protegidos y pensando a largo plazo. Porque hoy me amas, hoy te amo, hoy nos queremos, pero mañana podemos cambiar de opinión. Entonces, pensando en esa posibilidad, es bueno ser precavidos, ser honestos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, sentarlos como familia y exponer las peticiones pensando en el futuro. Porque no siempre se vive de amor y de amor al odio nada más hay un paso. Hoy puedo amarte mucho, pero mañana puedo odiarte como nunca he odiado a alguien. Del amor al odio hay un paso. Entonces, para mis queridos amigos que les gusta pactar, sea individual o con entidades mayores como familia, les aconsejo que como familia, si lo van a hacer, se sienten como familia, piensen bien, elaboren bien esas peticiones para que al momento de sellar los mandamientos con la gota de la sangre, esas peticiones sean llevadas a nuestras entidades a través del baúl del diablo y que no tengamos en el futuro ningún tipo de problema como familia. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.